San Lucas capítulo 10, verso 38. Voy a leer en esta versión, una versión muy sencilla, muy fácil de entender. Dice así la palabra de Dios, verso 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Verso 41, Jesús contestó: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito lindo, porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos a entender la ciencia de la oración, Señor. Saber entender, Padre, qué es orar realmente, Señor. Como Padre Santo y Dios mío, entender, Señor, lo que nos estorba en nuestras oraciones para poder seguir adelante en el camino de la fe, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Muy bien, con este son 3 domingos que he tomado para enseñar acerca de la oración. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hablábamos que es importante la oración en privado, que la oración colectiva es importante también, la oración en el tabernáculo es importante, pero la oración en privado es 100% efectiva. Y el pueblo de Dios dice amén. Y que la oración no es opcional, sino que la oración ni siquiera es obligada, sino que la oración debe ser una necesidad en nuestra vida. Si usted no ora, no es cristiano. No oramos para hacernos cristianos, sino porque somos cristianos, oramos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Y también en la primera y segunda parte hablábamos de algunas cosas que nos estorban, el pecado de la poca oración, qué significa el no orar, orar sin formalidad, orar cuando nada más se necesita. Y veíamos también en la última parte que quedamos, que fue la segunda parte, el domingo pasado, la segunda parte de la oración fue los obstáculos en nuestra oración. Y alcanzamos ver, número 1, la falta de ánimo. Recordando que el cansancio es enemigo de la fe, porque si usted está cansada o cansado, ya no querrá orar. Y aconsejábamos que hay que regular, hay que organizar nuestras prioridades para tener un tiempo de calidad en la oración. El número 2 fue no desear orar cuando más lo necesitamos. En esta tercera parte estamos viendo los obstáculos de la oración. Y gracias a Dios ya llegamos a la tercera y última parte de la oración. Número 3, otro obstáculo de oración es la idea equivocada de estar lejos de Dios. Dios no se aleja de sus hijos. ¿Cuántos creen eso? Él prometió estar cerca de nosotros. De hecho, el que nos pone la idea de que Dios no nos oye o que Dios está muy lejos de nosotros es Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque Cristo ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es hijo e hija de Dios, Dios va a estar con usted. Escuche, aún así usted le fallara, el Señor va a estar ahí, tal vez no para consolarlo, sino para redarguirlo, pero el Señor va a seguir haciendo la obra y el propósito que Dios empezó en usted. No sé si alguien me entenderá esto. Porque algunos piensan que, bueno, soy cristiano, me porto mal y el Espíritu Santo se aparta de nosotros. No, es cuando más cerca de nosotros está para redarguirnos y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando usted creyó a Dios y usted fue salvo, usted recibió el Espíritu Santo. A veces creemos que porque no temblamos o no hay alguna manifestación del Espíritu, no tenemos el Espíritu, y eso es erróneo.
Hay gente que dice, es que como yo no oro en lenguas, pienso que Dios no me oye o que Dios está muy lejos de mí. Y la idea equivocada de que Dios está muy lejos de nosotros nos hace que no oremos, porque simplemente decimos, si Dios está lejos, significa que no le importa, entonces ¿para qué oro? Pero Dios no está lejos, Dios está cerca. Dice, la palabra de Dios dice que nos acerquemos. Anoche el Señor me daba una revelación en su palabra acerca de los 10 leprosos, como de lejos le gritaron a Jesús, y Jesús también de lejos les habló, porque aquellos decían, pues creo que está lejos, y sin embargo de lejos el Señor también les habló en forma de hombre. Él era Cristo hecho carne, y de lejos también les contestó, acércate, y Dios también te habla de cerca. Piensas que está lejos, pues grítale y Él también te va a escuchar, pero Él no está lejos. Él, es más, Él ni siquiera está al lado de nosotros, Él está dentro de nosotros, desde el día que nosotros le recibimos. Muchas veces por el trasfondo cultural que traemos de padres golpeadores, padres que no cumplieron su deber en casa, que tal vez abandonaron a mamá con los hijitos. Entonces eso nos marca, y cuando venimos a Dios nos cuesta ver a Dios como un papá, porque pues el papá biológico parece ser que no le importábamos. Entonces la idea de estar lejos de Dios es un obstáculo en la oración. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Él está con nosotros cuando todos los días grises, nublados, amén, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la Biblia que aún más allá de la muerte el Señor nos va a pastorear. Qué lindo es Cristo. También dentro de la idea equivocada de estar lejos de Dios, un cristiano debe reconocer la presencia de Dios real, orando con fe y que Él lo oirá. Santiago 1:6. El apóstol Santiago dice que el que se acerca a Dios pero es de doble ánimo, ¿será que Dios me oye o no me oye? Ni crea que va a recibir algo. Cuando nos acercamos a Dios es importante saber que Él nos está escuchando. Un obstáculo en la oración que yo puedo mencionar en esta mañana es pedirle a Dios por otro nombre. También es obstáculo. ¿Quiere usted tener seguridad de que Dios lo oye? Todo lo que pida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y creyendo que lo recibirá, le vendrá y usted lo va a recibir. Si usted pide, Señor, te lo pido por Cristo Jesús, tu Hijo amado, y la Santísima Virgen, no, ya la regó, no va a recibir nada, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque para mí los evangélicos no existen, solamente hay cristianos. Aleluya. ¿Cuántos son cristianos? ¿Y cuántos son evangélicos? A mucha honra. Escuche, había un médico que platicaba con un paciente que es cristiano, y el paciente decía acerca de Cristo que solamente podemos llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, no, pero es que María corredentora, no, nada que ver. Entonces el paciente cristiano le dijo, o sea que si yo vengo a consulta y usted no está, su mamá me puede dar la consulta y recetarme. Y el doctor dijo, no. Y el cristiano dijo, ¿por qué? Porque yo estudié medicina, no fue mi mamá a la universidad. Y le dijo, bueno, es exactamente lo mismo. María fue usada como un vaso para traer a Jesús a este planeta, pero no es corredentora. María misma tuvo que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. María no fue a la cruz, Cristo sí fue a la cruz. En la cruz no cabían 2 o 3 cuerpos, solamente el cuerpo santo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Entonces la idea de tener a Dios muy lejos es un obstáculo también en la oración. Vamos a otro punto, el pedir mal. Santiago 4, 2 y 3, pedimos cosas materiales antes que las espirituales,
cuando pedimos primero por nosotros mismos y no por los demás. ¿Por qué cree que hay gente que no prospera en lo material y si llegara a prosperar no lo disfruta? Porque hay egoísmo en su corazón. El apóstol Santiago está diciendo: oh almas adúlteras. ¿De qué adulterio está hablando? De un adulterio espiritual. Dice: porque desean, piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? Claramente lo dice. ¿Por qué no recibes? Porque solamente pides para gastar en tus deleites y eso te vuelve un alma adúltera. Cuando usted solamente pide por lo material, que un coche nuevo, que una casa 3 veces más grande, todo eso está bien, ya lo hemos dicho que Dios lo tiene para sus hijos, ¿estamos de acuerdo? Pero esas cosas vendrán por añadidura. Toda persona que de entrada, en vez de adorar al Señor, en vez de entrar bien a la presencia de Dios, de entrada ya pidiéndole dinero. Señor, y el billete de lotería que compré, te pido que yo le pegue al gordo, el premio mayor de la lotería. Ahí te voy a dar tu diezmo, y ni diezman. Una televisión de 200 pulgadas, Señor, la casa casi cayéndose y la televisión de lujo. ¿Usted cree que esas oraciones son buenas? No. O a veces nada más pedimos para nosotros, el yo. ¿Quiere identificar a una persona egoísta? Escuche su oración. Yo siempre he enseñado esto a mi familia: quiten el yo de la oración, el yo te pido y el yo quiero y el yo vengo a ti en oración. Simplemente, es más, hasta es un pleonasmo, simplemente con que diga Señor te pido tal cosa, ya se entiende que es usted. No tiene por qué decir yo te pido, o sea, eso es un pleonasmo. ¿Sí me explico? ¿Quiere escuchar la espiritualidad y el corazón, saber el corazón de una persona? Escuche su oración. En la oración se conoce qué hay en el corazón de una persona. Señor, yo te pido por mi vida, por mi esposa, por mis hijos. Había ya en una colonia lejos de acá y cerca de allá, una familia me decía: mire, es que ya no queremos llegar a la oración porque hay un hermano que donde le dan el micrófono se avienta 45 minutos orando por su carro. Señor, bendice mi carro, bendice el volante, bendice las tuercas, bendice el monobloc, bendice las bujías, bendice. Ay, ¿cuándo termina ese cuate? Ese es un egoísta, marca Acme, un egoísta terrible. Porque aquí en nuestra enseñanza dice: los que piden solo para ellos. Y así como piden para ellos, también su estilo de vida es egoísta, porque hay familias cristianas que solo piensan en ellos. Jamás piensan en los demás, en tu hermano, en tu prójimo, solo en ellos. Y eso también es pecado. Y es un obstáculo en la oración. ¿Sabe? Cada vez que usted pueda apoyar a alguien que lo necesite, hágalo. El diezmo es de Dios, la ofrenda es del Señor, la limosna es para los pobres, la ayuda humanitaria para tus padres, para un indigente, eso es muy aparte. Dice la palabra: el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Entonces, cuando usted va a la oración solo pidiendo cosas materiales o solo para usted, como el embudo, es un obstáculo en la oración. Dios te va a decir: hijito, ¿y cuándo te vas a preocupar por los demás? ¿Estamos aprendiendo algo? Tal vez alguien diga: ahora sé por qué 20 años Dios no me ha contestado. Exacto, hay obstáculo en tu oración. Otro punto: el orar utilizando las promesas bíblicas, otra vez con fines egoístas. Es decir, cuando usted quiere manipular la palabra de Dios para recibir algo. Señor, pero es que mira, tu palabra dice. Si Dios no se contradice en su palabra es santa y es perfecta. Y tenemos que distinguir entre la actividad de Dios en el Antiguo Testamento y la actividad de Dios en el Nuevo Testamento. Hay quienes manipulan la palabra. Recuerda que en estos domingos que hemos hablado de la oración, hemos dicho que hay personas que tienen un concepto equivocado. Piensan que venir a orar es hacer que Dios haga lo que ellos quieren.
y no es así. Por eso se frustran y hasta se van al mundo. Más bien, cuando nosotros oramos, nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Jesús oró al Padre y dijo: ¿será posible que pase de mí esta copa? Y luego el Señor reaccionó y dijo: Padre, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí está la enseñanza. O sea, yo no voy a ir y clama a Dios y 2 horas ahí hasta que Dios te diga que sí. Naranjas, no es así. No le vas a hacer manita de coche al Señor para que Él haga tu voluntad. Al contrario, en la verdadera oración tú vas a entender cuál es el propósito de Dios y usted va a hacer la voluntad del Padre. Por eso entiendo que hay muchos que no oran porque tienen un propósito. Dicen: no, es que si voy con el Padre me va a decir otra cosa. Entonces no oran. Y recuerde que no orar es enemistad con Dios. Recuerdo cuando mi hija Dayani era pequeña, tenía unos 5 años, así con su vocecita de bebé me dijo: papi, te quiero decir algo. Ay, dímelo. Pero me vas a decir que no. Dije: 5 añitos, pero ya sabe qué le voy a decir que sí y qué le voy a decir que no. Igual es el Padre Celestial. Cuando usted va al Padre, usted ya sabe cuando le va a decir que no. Hay cosas que no proceden. No sea egoísta. Si Dios se lo diera, se lo daría para su mal. Un ejemplo: cuando yo iba a la secundaria, tendría 13, 14 años, yo anhelaba mucho tener un vehículo. Y lo más que llegué a tener fue una moto. Y de esas chispas, no sé si se acuerdan los de la Sub 40, que de esas que se le daba así con el pedal y arrancaba. Fue lo más que llegué a tener. Después ya tuve una de esas que tenían 3 llantonas. Pero cuando iba a la secundaria yo quería un coche. Yo les aseguro que me hubiera matado, no estuviera aquí predicando. Dios no me lo dio porque no era mi tiempo. Váyase en la... Bueno, ya no iba a la avenida central, váyase aquí en el eje. No sé si eje 1 o eje 2 porque nunca los he distinguido. Váyase ahí en el eje y suelte de la mano a su niño de 5 años que atraviese, a ver si va a pasar vivo del otro lado. Igual es Dios. Cuando nosotros pedimos algo egoísta, algo que no conviene, aunque usted haga berrinche: Señor, si no me dan no diezmo, si no me das ya no ayuno, si no me dan... ¿Usted cree que eso va a conmover a Dios? No. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hay cosas que todavía no te convienen, no es tu tiempo. Yo le he pedido perdón al Señor, hermanos. Ya ven que cuando viaja uno a la autopista a México, ay, esa autopista ya me tiene aburridísimo. Por eso me voy por las nubes cuando vamos a México. Tal vez alguien que corra más que uno le va a parecer poco, pero llegué a levantar 180 kilómetros por hora, tendido el Apache ahí, nada más hacía así el carrito, aleluya, sabroso. Y cuando veo 180, y empecé a bajar 170, 120, hasta los trailers me rebasaban, y me sentí yo mal. Y digo yo, si ahora que estoy viejo le metía yo la pata, imagínese usted cuando yo estaba en la secundaria a 180, tal vez se los hubiera pasado a atropellar a ustedes. Dios no me lo dio en ese tiempo. Digo yo, si ahorita que ya estoy grande, yo creo que tenté al Señor, hermanos. Pero ya le pedí perdón al Señor, ya le dije: Señor, perdóname, porque a 120 el ángel del Señor se baja de tu carro, a 140 hasta el diablo se baja de tu carro. Dice: ay, que se vaya solito este. Si usted le mete la pata, aprovechando, bájele, acuérdese que va con su familia. Cuando Zuni sale y digo: hijito, con cuidado, gracias a Dios eres más prudente que yo, con cuidado llevas la vida de tu hermana o la vida de algunas personas más que van contigo, mucho cuidado. Pero todo tiene su tiempo. Y cuando usted pide egoístamente a Dios lo que usted desea, lo que usted quiere, y no es su tiempo, aunque gaste sus berrinchitos de niño lombriciento, Dios no se lo va a dar. ¿Cuántos aman a Dios todavía? No voy a decir: es que yo pensé, es que como dice el canto, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo quiero. Error, no te da todo lo que tú quieres, te da lo que tú necesitas.
Ay, ay, ay. No todos los cánticos están correctos. Yo siempre soy muy teológico, ¿verdad? Bíblico. Digo, aquí agarré una herejía. No, Dios no te da todo lo que tú quieres, porque hay cosas que no conviene. ¿Sabe qué dice la Biblia? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok, entonces vengo a la adoración nocturna el próximo viernes de 10 a 12 de la noche, adoro y a Dios me da lo que yo quiero. No. ¿Sabe qué dice otra versión? Le voy a enseñar. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará lo que conviene. Esa versión está más completa. No te va a dar lo que tú quieres. Pero cuando tú andas en la obediencia a Dios, y no es usted egoísta. A mí me pasa, antes de orar por mí, quién sabe cuándo oro por ustedes, oro por las obras, por los pastores bajo cobertura, y por ende Dios sabe en mi corazón que quiero, y todas estas cosas nos serán añadidas. Su corazón no va a estar en ese vehículo. Atención, hombres, cuando tu esposa raya el coche, ¿no te va a doler? Pues esta mi mujer, Dios mío, tenía que ser mujer al volante, peligro constante. Va a ser lo más que usted va a decir. Pero un rayoncito, ya sienten que es el apocalipsis. Tranquilos, no pasa nada. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ni amén dijeron los hombres. Quién sabe qué regañada le pegan a la pobre mujer. Mi esposa, cuando sale con las mujeres a otras iglesias a predicar, siempre trae un rayón nuevo, ¿verdad, mami? En el carro, siempre. Ay, mi amor, ¿ya dónde te fuiste a meter? Y un día le dije a los Timoteos, ¿y quién rayó el carro? Ninguno. Le digo, entonces fue el fantasma de la ópera que vino y lo rayó. Y dice mi esposa, lo rayé yo. Bueno, total es tuyo, ¿verdad? Pero que no hagamos pleito por eso, hermanos. No sea egoísta. Que su corazón no esté en las cosas materiales. Ay, Señor. Y eso que no es un carro último modelo. Le rayó su moto itálica que lleva 10 años pagándolo y no termina. Un rayoncito, quieren matar al hijo. ¿Dónde estará su corazón? ¿Dónde estará su corazón? Pero bueno, ahí la dejamos, que el Espíritu Santo les redarguya. Otra, el orar tratando de negociar con Dios ciertas condiciones de servicio. ¿Escuchó eso? ¿Por qué no reciben? Señor, si tú me concedes un buen trabajo, una buena esposa, y unos años pueda yo amasar una fortuna, entonces te serviré, iré a las naciones. No va a pasar. ¿Sabe? Dentro de los llamados de Dios al ministerio hay varios tipos de llamados, y no de Dios, uno solamente es el de Dios. Hay quienes se hicieron siervos porque estaban en alta mar a punto de morir y dijeron, Señor, si me libras de esta, voy a ser pastor. Y Dios los libró. Y es más, Dios ni escuchó su oración, lo libró solo porque Él quiso librarlo. Y el tipo dice, soy pastor porque un día Dios me libró de la muerte. Muy mal. ¿Me están escuchando? Antes decían, no sirves para el estudio ni para el trabajo, métete de pastor, como si ser pastor fuera una ganga, fuera lo más barato. No, un llamado genuino de Dios tiene que ver con una condición del hombre en su corazón de decir, Señor, heme aquí porque tú me estás llamando. Si alguien dice, yo soy pastor porque mi sacrosanta madrecita, que en gloria esté, me dijo que yo fuera pastor, entonces te llamó tu mamá, no te llamó el Señor. Y cuando nosotros negociamos, Señor, llevo 11 años en la iglesia y no me has dado mi esposo. Soy tu sierva, Señor. Hasta empiezan a sacar sus títulos de quinta. Soy tu sierva. Concédeme el esposo que te estoy pidiendo.
Si no, en el 2018 me voy a los antros. ¿Usted cree que esa oración procede? Esa oración nada más usted y el diablo la escuchan. No llegó a los oídos de Dios. Usted no puede negociar, Señor, o me sanas o no te sirvo. No, usted no puede negociar eso. Sírvale a Dios con todo su corazón, con amor, con pasión, lo sane o no lo sane, usted sírvale. Usted no puede estar negociando. Usted no puede estar negociando con el Señor. Otro punto, vamos rápido. El orar con la maldad en el corazón. Es decir, con un corazón engañoso. Ni tú mismo sabes lo que quieres. Orar sin un espíritu perdonador. Guardas odio todo el tiempo. Orar sin amor. Algunos textos, creo que el más relevante de esto es Salmo 66, 18. Este es un estorbo. ¿Sabe qué dice el Salmo 66, 18? Dice: si en mi corazón hubiera visto la maldad, el Señor no me habría escuchado. Otra versión dice: si en mi corazón hubiera acariciado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en tu corazón hay odio, hay envidia, tal vez no lo has hecho, pero en tu corazón hay adulterio, hay homosexualidad, hay lesbianismo. No sé si se enteraron que la semana pasada, como todo, ¿verdad? Por eso es la capital espiritual de Chiapas, San Cristóbal. Algo pasa en el estado, aquí empieza. La primer boda de homosexuales, porque lo de gays se escucha así muy, hasta como muy fresa, como si nos gustara el asunto. La primer boda de homosexuales, sí se enteraron de eso. Si no se enteraron, se los estoy diciendo. Dos muchachos barbones, jóvenes, bien parecidos, pero bien volteados. Ya como la ley ya se aprobó en nuestro estado, algo contra naturaleza. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que cuando los entrevistaron, le dijeron: ¿y ustedes son cristianos? Dijeron: creemos en Dios. De hecho, nos conocimos en una iglesia cristiana. Y entonces yo dije: si estos se conocieron en una iglesia cristiana, algo está fallando. ¿A quién? A nosotros los predicadores. No crean que les echo la culpa a la iglesia. No, a nosotros los predicadores. Algo nos está fallando. No estamos hablando la palabra de Dios como debe de ser. Incluso me comentaron que uno de estos dos es hijo de pastor, imagínese usted. Y si les vi la cara, esto digo, se me hacen conocido. Eso sí, estén seguros que aquí a Torre Fuerte nunca vinieron, nunca, jamás. Sí les veo cara de cierto apellido de San Cristóbal, que por ética no digo. Pero algo estamos haciendo mal, los predicadores. Y también ustedes, ¿por qué no? Porque muchos no predican la palabra. ¿Y sabe qué dijeron? Dijeron: creemos en Dios, y se toman de la mano. Y antes oramos. Atención, ¿será que Dios escuchó esa oración? Entonces no es de que acepta al Señor y eres salvo con todo y tu jotería. No, con todo respeto, tienes que arrepentirte. Perdón por la palabra que usted, porque hay gente sensible. El apóstol no debió haber dicho así. Y el ay, Dios mío, es mi estilo, pues, hermanos. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan a predicar? De veras que no debe haber dicho J, porque la Real Academia de Lengua Española. Mire, hermano, ¿será que procede esa oración? No, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice: el que no obedece a la ley de Dios, su oración también es abominable. Hay gente que está orando, pero muy lejos de que su oración sea aceptada ante Dios. Su oración es abominación. Es como tomarse 20 caguamas y 100 tacos y luego venir y eructar en el rostro del Señor. Así es. Porque es lo que dice la palabra. Entonces, ¿será que la oración de los sodomitas es agradable a Dios? ¿Será que cuando dicen, pero le oramos a Dios?
Pudieron haber orado. La pregunta es, ¿los escuchará el Señor? Dios no puede ir en contra de su palabra. Llámale como quieras, homofobia, lo que tú quieras, pero no procede. Porque así como para ellos es abominable, ¿y qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Literal, los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Literal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y esto a mí me da miedo, hermano, las maldiciones. Dice, maldito, mire que de parte de Dios, maldito el hombre, el varón, que se echa con otro varón como si se echare con mujer. Porque uno de los dos hace el rol de la mujer. Y tienen una maldición, no mía ni de la gente, de parte de Dios. Esto ya está entre nosotros, en nuestra ciudad. Primer boda que se hace aquí. Cuando nosotros hicimos la marcha a favor de la familia, porque también eso, no faltó un pastor que me dijera, no digan contra de ellos, porque está bueno, a favor de la familia que Dios ha establecido, hombre y mujer. Un pastor de Tuxtla, en una reunión que tuvimos, es abogado también, fue magistrado en algún tiempo, me decía, mire siervo, aunque hagan esa marcha, nada lo va a detener, se va a dar. Digo amén, pero yo no me voy a desanimar, aún así se dé, pero por lo menos que la sociedad, la iglesia y principalmente Dios vea que no estamos de acuerdo con eso. No sé si llega el tiempo en que nos obligan a los pastores a bendecir esos matrimonios y ahí va a empezar la persecución. Al menos yo no lo haría, iría en contra de la ley de Dios. ¿Sí me explico? Les puedo recomendar uno que otro que sí lo hace, ¿verdad? Algunos que conozco, váyanse con esto, por una lana lo hace, pero yo no lo hago. ¿Sí me explico? Entonces yo dije, por lo menos que Dios vea que no estamos de acuerdo, porque dice la Biblia que Lot abrumaba su alma viendo la conducta nefasta de los sodomitas. Entonces, por eso hay oraciones que no proceden. Usted no puede decir, Señor, estoy enamorada de un tipo, que se divorcie, Señor. No, el divorcio no es la voluntad del Señor. Señor, me gusta una hermana, pero tiene esposo. Señor, que ahora que va a viajar, que se muera, Señor. ¿Será que procede esa oración? Si son parejas ya de 60 y más, Señor, ya mi mujer y yo estamos viejitos, que durmiendo quede ahí, que sea trasladada al seno de Abraham para que yo quede libre. Y cante yo la de libre. Señor, mira, hasta me estoy gozando, Señor. ¿Será que procede? Señor, que muera ya mi abuelita, vieja tacaña, perdón, mi abuelita, Señor, y me deje esa herencia que tanto necesito para ir a las naciones a predicar tu nombre. Mire cómo lo disfrazamos. ¿Procede esa oración? Señor, que se muera el apóstol, ya para qué. Se va a morir usted primero, se anda deseando. Son oraciones que no proceden. Es más, ¿sabe qué les puedo decir hoy? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, dice la palabra de Dios. Si alguien te desea tu muerte, no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. A su nombre sea la gloria. Otro punto, ser exigente con Dios. ¿Se acuerdan que les enseñaba de una doctrina que dice, ve y ponle la mano, me gusta este teclado, me gusta, ponle la mano y reclámaselo al Señor? ¿Y vos quién sos para andarle reclamando al Señor? ¿Quién te enseñó esa herejía? Más bien es, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Usted no puede andar, pero soy su hijo, con mucho más razón. Si mi hijo me exige algo a mí, le doy sus 2 que 3. ¿Por qué me va a andar exigiendo? Yo le voy a dar porque soy su padre, y si quiero le doy. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial te dará lo que tú le pidas.
conforme a su voluntad. Pero en ninguna parte dice, ve y exígele al Señor y reclámale. ¿Por qué le vas a reclamar? Se le reclama a uno que no es responsable, se le reclama a uno que no cumple, pero nuestro Padre cumple y es responsable. Todos los días nos da el sol, nos da el oxígeno para respirar, y todo lo que respira alabe al Señor. ¿Qué podemos reclamarle si Él es un Padre bueno? Y cuando algo malo suceda, no le eche la culpa a Dios, la culpa es suya. ¿Me están oyendo, iglesia del Señor? Fácil, ¿no? Es que el Señor tiene la culpa, como Adán. Dice el Señor, ¿y vos por qué pecaste? Era chiapaneco el Señor, ¿verdad? ¿Y vos por qué pecaste? Y dice Adán, es que la mujer que me diste. No, aún así la mujer tenga culpa y mucha, el hijo tenga culpa y mucha, tu papá tenga culpa y mucha, no hay pretexto. Y el pueblo de Dios dice, en esto de exigir, apunten Mateo 26:39, les voy a dar una copia del bosquejo. El orar con insistencia de cómo Dios debe obrar, que responda a nuestra voluntad. Mas Jesús nos enseñó dar libertad a Dios para actuar. Debemos dejar que la palabra de Dios nos responda. Esto lo hemos venido diciendo. Vas a la oración no es para que obligues a Dios a hacer tu voluntad, sino para que usted entienda cuál es la voluntad del Padre. Y por último, un obstáculo tremendo en la oración es el amor a otras personas más que a Dios, haciendo de ellos nuestros ídolos. Escuche, dinero, fama, parientes, etcétera. Hace muchos años, un gobernador cristiano de convicción desde su niñez, en pleno funcionamiento como gobernador, cada vez que se levantaba un problema en el estado, ¿sabe qué hacía este hombre? Pedía que lo dejaran solo en su oficina y se hincaba y clamaba a Dios. Presidentes de naciones en el planeta Tierra que son cristianos iban a la presencia de Dios. Por ejemplo, si el presidente ruso fuera cristiano, ¿usted cree que cuando va al Señor va a decir, Señor, te habla el presidente de Rusia que ganó por más de 3 millones de votos? No, simplemente va a él como alguien que necesita de Dios. El gobernador dice, Señor, soy el gobernador constitucional del estado de Chiapas. No, simplemente va a la presencia de Dios. ¿Usted cree que cuando yo me acerco a Dios digo, Señor, yo tu siervo, tu apóstol? No, simplemente me gusta mucho esa alabanza que dice, porque delante de ti solo soy alguien que te necesita. Haz el favor de cuando te acerques a Dios, quita tus títulos ridículos. 2 amenes y de gente que no tiene título, de este lado. Cuando vayas a Dios, haz a un lado tus títulos ridículos. Soy tu pastor, soy tu apóstol, soy tu siervo. Hasta le hacen así, mire, soy tu siervo. Tranquilo pues, tranquilo. Cuando usted llega a Dios a orar con idolatría en su corazón, puede ser autoidolatría, porque usted se cree la mamá de Tarzán, la nana de Rambo, la última botella de agua en el desierto. ¿Me está escuchando? Cuelgue por ahí su título y vaya a la presencia de Dios simplemente como su hijo, como su hija. Porque si en tu corazón hay idolatría, a Dios no le agrada y tu oración tendrá estorbo. Mire, me da tristeza decirlo, pero es necesario, porque casi 80 países nos ven en el mundo, gloria al Señor. Hay cristianos, y también aquí hay de esos, que su Dios todavía es el dinero. Piensa que con su diezmo ya la hicieron. No, cuando usted diezma no le da nada al Señor, eso es de Él. Usted da cuando ofrenda. ¿Sabe por qué lo digo? Que aquí hay de todo, y también aquí.
Si muchos no amaran su dinero, tiempo ha que se hubiera terminado este auditorio, así de fácil. Pero en los placeres se gastaba más, en los vicios se gasta más. Entonces muchos van a Dios con una idolatría y hablan bonito y se derraman ante Dios, pero siempre y cuando el Señor no les pida nada de su dinero, no les pida su coche, no les pida que siembren algo, y si les pide se hacen los locos, como que Dios no les habló. Si usted se acerca a Dios con un corazón limpio, Dios lo va a escuchar. Si Dios te pide tu vehículo, o te pide dinero, o te pide algo, es porque Él sabe que ese algo es tu ídolo y el Señor lo quiere quitar, para que tú alabes nadamente al Dios verdadero, porque hay un solo Dios, no sé cuántos saben eso. El Dios todopoderoso es ese Dios a quien nosotros amamos y alabamos en esta iglesia. Cuando usted escatima para la obra del Señor, lamento decírselo, pero usted es un idólatra. Esos ídolos abominables. ¿Y qué tal tu ídolo? Para algunos su mujer es ídolo, su marido es ídolo, su hijo es ídolo, su bebé. ¿Y por qué no viene a servir a Dios? Mínimo venga a alabar a Dios. Es que mis bebitos, es que mis hijitos, esos son tus ídolos, brother. Y hazle como quieras, tienes problemas con Dios. Tenemos que quitar los ídolos. Está fácil, hermanos, para orar. Todo es que nosotros dispongamos nuestro corazón. Y el pueblo de Dios dice amén. Termino haciendo remembranza de los versículos que leímos. María y Marta. Marta afanada, turbada, dice aquí, abrumada. Habla del cristiano que ya está estresado, está harto, cansadísimo. No tiene tiempo para predicar, no tiene tiempo para la reunión familiar, no tiene tiempo para ir a servir al encuentro, no tiene tiempo para nada, menos para orar. Habla de ese cristiano abrumado, cansado. Y más si le ponen esa canción de cansado del camino, ya hasta se quiere desmayar. Marta, Jesús le dijo, cuando Marta pensó que el Señor la iba a apoyar, dijo: Señor, mira, mi hermana no me ayuda con los quehaceres, está ahí contigo escuchando tus palabras. Y Jesús le dice: estás turbada, estás abrumada con tantos problemas, con tantos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Escuchar la voz del Maestro, y esa parte no le será quitada. Atención. Entonces, ¿será que Dios no quiere que trabajemos y que la casa esté hecha un asco, un desorden? No. Lo que Dios está diciendo, que para todo hay un tiempo. Trabaja el tiempo que tengas que trabajar, cumple con tu familia, cumple con tus jefes, pero aparta un tiempo para estar en la presencia del Señor. Yo me pongo a pensar que hay lugares donde llega un siervo de Dios y lo honran. Oiga, hermanos, y si Cristo viniera en persona, ¿qué no haríamos? Y Marta tenía al Señor en su casa, y en vez de estar ahí con el Maestro, se pone a lavar trastes y a quitar cochambre de la estufa. Marta estaba en el círculo, ya lo expliqué, ¿verdad? Lo del círculo vicioso de siempre. ¿Sabía que estamos trabajando para el fuego? Todo lo material es temporal. El mundo antiguo fue acabado por agua en el diluvio. El mundo moderno va a ser exterminado por fuego. Estamos trabajando para el fuego, hablando materialmente. Por eso todo lo que usted haga por la gente pobre, por la gente que lo necesita, por la obra de Dios, también esto va a pasar por el fuego. Pero en la memoria de Dios estarán las acciones justas de los santos, que es la vestidura blanca que tiene la novia de Cristo, que es la iglesia.
ataviada y lista para las bodas del Cordero. Que Dios nos tenga por dignos de estar en las bodas. Que Dios nos ayude. Póngase de pie, por favor, en este momento. Cierre un momento sus ojos. Mire, en cerrar los ojos no hay nada místico, ni a eso le van a sacar la cartera, ni nada por el estilo. Solamente es para concentrarse y usted no se distraiga, porque quiero ministrar esta palabra. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Son 3 domingos con esto que hablamos acerca de la oración. Estoy seguro que hemos aprendido. Me considero una autoridad porque yo sí oro. Tengo tiempos muy especiales en la presencia de Dios desde mi juventud. Pero hoy, así cerrado tus ojitos, quiero pedirte que analices tu vida. ¿Cuántas veces has pedido a Dios egoístamente? ¿Cuántas veces has querido solapar tu mal proceder, o incluso tal vez tu pecado, y desear que tu oración llegue ante el Señor? ¿Sabe? Los verdaderos cristianos nos derramamos delante de Dios, y si hubiera pecado, inmediatamente tenemos que ir al trono de su gracia y pedir perdón. ¿Cuántas veces usted ha justificado sus faltas y cree usted que por hablarle bonito a Dios usted va a ser escuchado? Hoy les he enseñado, si tú no obedeces los mandamientos, Dios no te oye. Alguien pudiera decir: pastor, pero hay gente que estando en angustia clamó a Dios y Dios le oyó. Amén, porque fue gente arrepentida, quebrantada, que se convirtió al Señor. Pero nosotros tenemos que andar en obediencia a Dios. Si para ti la ley de Dios es cosa mala, es cosa abominable, no la obedeces, también tu oración es abominación al Señor. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que quites tus títulos, que cuando vayas a Dios quites toda idolatría en tu oración. Si eres doctor, eres apóstol, eres profeta, eres pastora, eres siervo, haz a un lado tus títulos ridículos y dile al Señor: porque delante de ti solo soy un hombre, una mujer que te necesita, Señor. ¿Pudiera usted hoy decirle esas palabras al Señor? El rey David en el Salmo 139 declaró: escudriñame, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Por favor, Señor, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pudiera decirle usted hoy al Señor: Señor, escudriña mi corazón, prueba mis pensamientos. Levante su oración a Dios. Aprenda a orar. Aprenda a quitar los ídolos que estorban en su oración. Papito, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Vamos, ore, póngase a cuentas con el Señor en esta mañana. Si tus actos son reprobables ante Dios, tu oración no es escuchada. Tienes que venir al trono de Dios, de su gracia, pedir perdón, y su sangre nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.